yo también fui maltratada. Esta es una historia que poca gente conoce de mí, que otros habrán escuchado en el medio de la dermatología como parte de un gran chisme de una persona que se retiró de la residencia y no saben que esa persona fui yo. Y que siempre he tenido como dentro del pecho con la necesidad de salir al público, porque como lo demuestran eventos muy recientes aquí en Colombia, esto puede tener consecuencias muy graves. Yo soy médico graduada de la Javeriana en el 2012. No tengo más que orgullo de haberme graduado en la Javeriana. Sé que pues, es una universidad bastante exigente, que puede ser muy duro pues, pasar por ahí, pero mi problema no fue en la Javeriana, mi problema fue en el momento de mi residencia, porque la presión más grande que recibimos los médicos durante nuestra formación es en el momento de la residencia, en el momento de la especialización, que en mi caso fue en la Universidad del Bosque. Yo después de un año de rural me presenté a la Universidad del Bosque, como todas las residencias, especialmente las de especialidades muy queridas como dermatología, cirugía plástica, otorrino, oftalmo. Es un examen muy duro de pasar, en el cual hay preguntas sobre cualquier tema de medicina general. Todos los temas pueden salir, y preguntas súper específicas de la molécula, el porcentaje de la población y cosas que realmente uno tiene que haberse aprendido el libro de memoria. Y tiene una parte del examen donde también hacen preguntas específicas sobre la especialidad, porque, dato curioso, en Colombia tú tienes que saberte tu especialidad antes de haberla hecho. Tienes que saberte los temas y aprenderte los temas antes de haber hecho la especialidad. Entonces yo me pegué una clavada tremenda, estudié, pasé mi examen, y de más o menos unas 300 personas que nos presentamos para el examen, pasamos 10 entrevistas. Logré pasar invicta en mi primera entrevista, que también es un logro que muy pocas veces se alcanza. Muchas veces las personas que pasan entrevista han pasado 3, 4, 5 veces entrevista antes de que las acepten en el programa. Pero pues yo tuve la fortuna de lograr pasar en mi primera entrevista. En mi casa eso fue una notición, fue celebrado tremendamente por toda mi familia. Y mis papás, que querían apoyarme en un momento en el que tal vez yo emocionalmente estaba como un poquito decaída, como felicitación y como demostración de su orgullo, me regalaron un carro. Y nadie pensaría que toda mi tragedia arrancó a partir de ese carro. Llego a mis primeros días de residencia súper feliz, emocionada y con ganas de darla absolutamente toda. Al principio de la residencia empecé a destacarme por tener, pues digamos, buenos conocimientos sobre la materia, y pues no era de extrañar. Yo vengo de familia de médicos, y no solamente de familia de médicos, mi mamá también es dermatóloga. Entonces yo toda mi vida he escuchado los temas de dermatología, y las cosas básicas de dermatología pues digamos que las tenía claras. Y al contrario pues de los que muchos pensarían, nunca eso jugó a mi favor, sino en mi contra. Yo había hecho parte de rotaciones de dermatología en otras instituciones, con otras eminencias también, de la dermatología tanto a nivel nacional como internacional, y para mis profesores eso era casi que una ofensa que yo en algún momento mencionara la experiencia que había tenido en temas de dermatología en otras instituciones. Era una grosería y era una altanería de mi parte. Y guardaba buenas relaciones con todas las otras instituciones y los otros profesores y residentes de otras instituciones, y eso también parecía ofenderlos. Mi historia empezó a volverse pesada con comentarios que inicialmente eran muy tontos. Recuerdo una vez, por ejemplo, que estaba una de las R mayores, o sea, de las que ya están terminando su residencia, hablando en público, o sea, con los de la residencia y con la directora del programa de residencia del Bosque, sobre un criostato. Una tontería. Un criostato es un equipo con el que hacemos crioterapia. Entonces ella acababa de comprar su criostato, estaba muy orgullosa de su compra y tal, y yo me acerco y en parte de un comentario muy inocente pregunto
ay, ¿qué es eso? Y me dice la directora del programa, ya viene usted aquí a molestar, ¿qué le importa? No se azapa, eso es un criostato, pero usted no necesita saber qué es eso, porque si mañana quiere que su papito le compre un criostato, no le compra uno, sino que le compra dos o le compra tres. Y si la nena quiere un carrito negro, le compran uno rojo también para que la nena pueda andar en carrito. Y si la nena quiere un dermatoscopio, entonces también a la nena le compran todo. En ese momento, yo lo tomo a manera de una broma pesada, me río y no le doy mayor importancia. Y después de ese momento, todo empezó a volverse cada vez peor. Cada vez que yo hacía una pregunta era la nena del papi y la mami, la nena del papi y la mami. Pero eran preguntas que no tenían absolutamente nada que ver con el papi y la mami. Yo me empiezo a sentir como cierta hostilidad en el servicio. Y en una de las reuniones que tenemos con otras universidades, uno de los profes de la FUCS, que era una universidad donde yo había hecho parte de mi internado, que me había ido muy bien, que tenía mucho aprecio con toda la gente de la FUCS, me dice, Nati, ¿cómo te está yendo? Yo me había presentado a la FUCS, pero no había pasado el examen de ellos, entonces ellos siempre se habían quedado como, pues también con la inquietud de que yo en algún momento había querido hacer parte del grupo de ellos y ellos querían que yo hiciera parte de su equipo. Y me dice, ¿cómo te sientes en el bosque? Y les digo, profe, la verdad, yo no me siento muy bien, me pasa esto y esto, siempre hay algún comentario negativo cada vez que yo quiero hacer un comentario. Cualquier cosa que yo diga siempre está mal, o siempre hay un chiste pesado detrás de lo que yo digo. Entonces me dice, si tú no estás contenta, retírate de allá, que nosotros te recibimos acá. Yo me acerco de mi mamá después de esto. Sí, tal vez soy una niña de papi y mami, qué sé yo, pero pues el tema de la residencia es un tema que se vuelve familiar, sobre todo por el apoyo económico de la familia, porque no es fácil pagar una residencia, son supremamente costosas. Y le digo, mira mami, me pasa esto y esto. En la FUCS me están ofreciendo que me cambie de programa, yo estaba todavía en el primer semestre de la residencia, yo creo que me voy a pasar. Y me dice, tú estás loca, Natalie, ¿cómo se te ocurre? Eso sería un escándalo a nivel nacional, no vas a hacer eso. Y si ustedes preguntan por qué un escándalo a nivel nacional, pues ocurre que en Colombia hay más o menos unos 11 programas de dermatología en todo el país. O sea que hay 11 directores de programa que se conocen entre ellos y más o menos somos unos 30, 40 residentes, digamos que unos 100 residentes al año. Entonces sí, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es la R1 del bosque del año tal, quién es el R2 y quién es el R3. Entonces hubiese sido tal vez un escándalo a nivel nacional en el mundo de la dermatología que yo me retirara a los 3 meses de haber empezado mi residencia. Porque además estos cupos de residencia son súper apetecidos, súper peleados, y entonces el que no se aguanta hasta lo último, que trapeen, que barran y que lo vuelvan una M, es un niño de papi y mami, y es un niño que no tiene los pantalones, y es un niño que es un cobarde, y es un niño pechichón. Entonces me dice, ni se te ocurra. Y yo, listo, seguiré aguantando. El tiempo fue pasando y cada vez la cosa se fue volviendo peor y peor. Entonces, por ejemplo, todos los días teníamos revisión de tema, en conjunto las revisiones de temas eran relajadas, cada uno llevaba su libro, su cuaderno, su computador, sus apuntes, y eran en orden. Los estudiantes tenían que hablar de lo más básico del tema que estuviéramos hablando. Entonces, el acné, ¿qué es el acné? Ah, bueno, listo. El interno o la interna decían cuáles eran las manifestaciones clínicas del acné. El R1 hablaba de cuáles eran pues los exámenes que se hacían. El R2 del tratamiento, y el R3, que era el de último año, pues, y que está a punto de graduarse, decía el último estudio que salió publicado ayer a las 11 de la noche dice tal y tal y tal y tal cosa. Entonces era como ya lo más complementario del tema. Y era algo siempre como agradable, estamos todos aprendiendo. Pues llegó un punto, recuerdo también un día, por ejemplo, en el que el libro de base que teníamos era el libro X. Y estamos hablando del tema y me dicen, bueno, ¿qué encontraste, Natalie? Y le digo,
Bueno, yo encontré que el cielo era azul. Y me voltean, no hable mierda, ¿cómo va a decir eso? El cielo es blanco. Y le digo, bueno, pues eso dice el libro tal, X, y que era de referencia para nosotros. Deje de hablar tanta paja. La palabra mierda no lo usó, paja era lo que usó. Déjeme ver el libro. Eso no lo dice el libro. Le digo, doctor, acá lo tengo. Le abro el libro y le muestro donde dice lo que yo acaba de decir. Me dice, ese libro está mal. Bueno, yo lo leí del libro que nos recomiendan leer, pues, listo, está mal. Bueno, está mal. Todo lo que Natalie decía estaba mal. Después de ese evento, ocurre otro evento en el que estamos en un Ateneo. El Ateneo eran presentaciones de casos clínicos interesantes en los que cada uno daba su opinión, decía el tratamiento, decía todo, basado en una foto. Entonces, en la foto pasamos y a mí me pasan a decir la descripción. Y recuerdo decir que yo veía una lesión elevada. Y todo el mundo se voltea y me dice, ¿cómo se te ocurre? Es una lesión profunda, no elevada. Y yo pues, yo la veo elevada, pero si ustedes dicen que es profunda, listo, entonces es profunda y pienso en tal otros diagnósticos. Y me dice el profesor, pare ahí un momento. ¿Cómo así que si ustedes creen? Tú no estás viendo que eso es profundo. Le digo, doctor, si usted me pregunta, yo lo veo elevado. Pero si todo el mundo dice que es profundo, pues les creo que es profundo. Igual es una foto, da 2 dimensiones que son ancho y alto, no da profundidad. Entonces, listo, es una lesión profunda, entonces pienso en tales otros diagnósticos basados en que es una lesión profunda. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿No estás viendo que es profunda? Le digo, yo no la veo profunda, pero les creo. Si todo el mundo me dice que es profunda, yo les creo. Entonces, a raíz de ese incidente, que yo en el momento no lo tomé como una cosa grave, yo en mi cabeza al día de hoy sigo pensando que una foto solo da 2 dimensiones y que no era un gran lío, que si todo el mundo me decía que era profunda, yo les decía, listo, bueno, es profunda, no lo veo profunda, pero si me dicen que es profundo, es profundo. Se armó el boroló en la residencia. Entonces Natalie se volvió la que se cree que sabe más que todo el mundo. Natalie se volvió la más terca y la que no sabe ni siquiera describir una lesión. Y ya yo estaba empezando mi 2.º año de residencia y de repente empieza la directora del programa a decirme todos los días, Natalie, no sé qué vamos a hacer con usted. Y yo, ¿cómo así, doctora? Sí, estamos aburridos, no sabemos, ya hemos hecho todo lo que podemos con usted, pero no sabemos qué vamos a hacer con usted. Y yo, pero no entiendo, doctora, explíqueme. No, ¿qué le voy a explicar? Usted tiene que tomar conciencia y darse cuenta de en qué se está equivocando. Y yo, pues, si no me explican que me estoy equivocando, me cuesta mucho trabajo corregirlo. Dígame, por favor, en qué me estoy equivocando y yo lo corrijo. Tómese el fin de semana, nosotros no digamos el fin de semana, tómese el fin de semana para pensar y analizar y buscar la respuesta dentro de su corazón. Me estás jodiendo. Tú me estás jodiendo. Yo puedo mejorar si tú me dices que tengo que mejorar. Pero lo único que haces cuando me dices, busca la respuesta de en qué te estás equivocando sin darme una señal de en qué me estoy equivocando, es destruirme. Y poco a poco esa mujer me fue diciendo todas las semanas de mi vida que yo hacía todo mal, que yo era un inútil y que no sabían qué hacer conmigo porque yo no rendía. Y cuando yo le decía, doctora, voy a estudiar más, por favor, denme una orientación de qué temas debo reforzar, me decía, es que el tema no es de estudio, es de actitud. Bueno, doctora, voy a cambiar mi actitud, por favor, dígame en qué tengo que cambiar mi actitud para satisfacer las necesidades del servicio. No sé, Natalie, piénselo porque la respuesta está en usted. Y yo me fui convenciendo poco a poco de que yo era bruta y no entendía las cosas, de que yo no servía para nada, de que cualquier cosa que yo dijera siempre era malinterpretada, y llegué al punto de convencerme de que yo necesitaba cambiar toda mi vida porque nada de lo que yo hacía estaba bien. Siendo ya R2 grande,
hice un viaje internacional para estudiar dermatopediatría en una universidad en Estados Unidos durante un mes y medio, durante un mes, y 15 días de las vacaciones que yo tenía reservadas al año, las tomé para hacer 15 días de rotación en dermatología oncológica y especialmente pues en melanoma, con una eminencia a nivel mundial que es súper especialista en melanoma. Entonces pedí mi permiso con todos los medios legales a la universidad y tal para irme, y tomé mis 15 días de vacaciones también para irme para allá, y avisé que iba a estar haciendo las 2 rotaciones. Recuerdo que estando allá, la rotación con la que finalizaba, que era la de pediatría, pues yo necesitaba ir hasta el último día que estaba escrito, o sea, hasta el día 30 del mes, para que me dieran las notas, porque el día último, cuando ya cumplía todas las horas que estaban establecidas, era que me daban las notas y el certificado de que yo había hecho la rotación. Entonces, como me las entregaban el día 30, yo el día 1 no iba a poder estar presente en la residencia porque el día 1 iba de regreso desde Estados Unidos hasta Bogotá. Entonces, faltando 2 semanas, notifico a la directora del programa de que yo el día 1 no iba a alcanzar a llegar, que si había algún problema, que yo llegara a partir del día 2. Y me dice, no, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya se organizó así, pues ya déjelo así. Fantástico. Tengo la autorización de la jefe del programa. Continúo mi rotación, me va muy bien en Estados Unidos. Al día de hoy sigo en contacto con la gente de Estados Unidos. Y llega el día 30, normal, llega el día 1 y desde las 7 de la mañana me empieza todo el mundo a llamar como loco. Todos mis compañeros de residencia a llamar y a llamar y a llamar. Y yo estaba embolatada con el avión, con las cosas, y digo, ¿qué pasa? Cuando por fin contesto una llamada, me responde uno de mis compañeros, ¿tú dónde carajos estás? ¿Por qué no estás en la rotación? Y yo, no, pues porque voy de regreso, o sea, no estoy en Colombia, voy de regreso. Ya yo notifiqué a la directora del programa de que no he llegado a Colombia y que llego mañana. Y me dice, pero aquí se volvió esto, Natalie, van a acabar contigo cuando vuelvas. ¿Qué pasó? Vente ya. Y le digo, no puedo, o sea, no puedo, estoy en Estados Unidos, llego mañana. Entonces llamo a la jefe de residencia, le digo, a la directora del programa, le digo, doctora, yo le dije que yo no iba a poder llegar, tal, no sé qué, no sé cuánto. Ah, pero es que a mí no me tenía que decir, le tenía que decir a la persona con la que empieza a rotar. Digo, lo siento mucho, pues tal vez fue mi error. Yo pensé que al comunicarme con usted, pues ya estaba notificando a la jefe del programa, a la que más manda, y que iban a notificar a la profesora, pero bueno, yo llego mañana y miro a ver cómo soluciono. Llegué al día siguiente, recuerdo ir a hablar con la profesora que me estaba esperando en esa rotación, le pedí todas las excusas del mundo, le dije que pues había sido un malentendido, que yo como había notificado pues a la directora pensaba que con eso era suficiente, pero que había sido mi pecado y mi error no haber acudido a ella también a notificarle a ella, que si ella veía necesario y conveniente, que yo me ofrecía a hacer un trabajo adicional para reponer el día que había faltado o a quedarme algún día adicional haciendo alguna actividad extra por la falta que había tenido. Me dice que sí, que le molestó mucho que yo no llegara, que yo no tenía por qué ignorarla y tal, pero que bueno, que el problema estaba solucionado, que le hiciera un trabajo adicional, se lo hice, y que con eso quedábamos, pues digamos, como que a paz. Yo me tranquilizo un poco, pero empieza a cambiar la actitud de todo el mundo conmigo durante el mes siguiente. Y las revisiones de tema, en las que yo les había dicho inicialmente que eran muy amenas, que todos participábamos, ya yo era un R2 grande, o sea, ya yo estaba entre los que estaban, perdón, era R3 chiquita, llevaba 2 meses de ser R3, o sea, ya estaba en mi último año de residencia. Me empiezan a decir en todas las revisiones de tema, todos cierran libros y cuadernos. Natalie, quiero que expliques el tema completo, desde el inicio hasta el final. Nadie más la puede ayudar, nadie más puede participar, ella va a explicar el tema completo. El primer día pues me cogieron un poco fuera de base, y más allá de no tener el conocimiento suficiente para haber expuesto el tema, entré en pánico, me bloqueé y tal vez no expliqué con detalle todo lo que debía explicar, pero al día siguiente decidí prepararme el tema a full por si me volvía a suceder lo mismo, y adivinen qué, me sucedió lo mismo. De ahí en adelante,
todo el mes me tocaba a mí sola presentar todos los temas. Y llegó un punto en el que yo me preparaba tanto en presentar los temas solo que ya no les pareció suficiente, entonces me empezaron a exigir que hiciera exposiciones con diapositivas todos los días sobre todos los temas. Entonces yo llegaba a hacer todas mis actividades como todo el mundo y la única que tenía que llegar a hacer exposiciones con diapositivas todos los días era yo, que era el R3. No me importaba, yo las hacía. Pero si en mis diapositivas estaba el último artículo que había salido el día anterior a las 2 de la mañana, entonces me exigían que porque yo no preveía el estudio que todavía no se había publicado. O sea, todo, siempre había algo que me faltaba, siempre, y si me faltaba lo más mínimo, yo era una inútil y una inservible y nadie sabía qué hacer conmigo porque yo no rendía en la residencia. Esto pues llegó el punto en el que yo llegaba a mi casa únicamente a llorar y llorar y llorar. Empecé a cogerle un fastidio horrible a la residencia. Ya yo decía, yo no quiero llegar allá, yo no quiero verme con la gente, yo no quiero estudiar dermatología. Me pesaba tremendamente tener que estudiar los temas, ya se empezaban a ser tediosos, aburridos, no quería leer más sobre el tema. Y un día cualquiera recibo la llamada de un profesor. No todos los profesores de la residencia me odiaban y sí tuve palabras de aliento, palabras de ánimo, y un profesor que él no sabe lo que hizo por mí, pero se lo agradezco eternamente. Me llama un día y me dice: Natalie, necesito que te vengas urgente para mi consultorio, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Vente y aquí hablamos. Y ese profesor, que pues obviamente por respeto, por cuidado también a que no vaya a tener ninguna consecuencia a raíz de esto, me dice: Natalie, tienes muchos problemas. Quiero que sepas primero que todo que eres una mujer muy válida, que eres muy inteligente, que estás haciendo las cosas muy bien y que el problema que tiene la directora del programa contigo no es académico, es personal. Y tú no tienes la culpa de eso. Nos acaba de reunir a todos los profesores del programa a pedirnos que a como dé lugar te hiciéramos perder una rotación. Que así nos tocara inventarnos las cosas o coger el libro todos los días, que te teníamos que hacer perder una rotación. Yo me quedo fría y digo: profe, yo de verdad, o sea, obviamente con lágrimas en los ojos, yo no sé qué más hacer. Yo estoy aburrida, yo me esfuerzo mucho, yo estoy amada, ya yo no sé qué más hacer para satisfacerla. Ella me dice bruta, y yo le digo: gracias, doctora, voy a esforzarme más por no ser tan bruta, pero ya yo no sé qué más hacer. Y me dice: María, es que el problema es porque tú tienes carro, porque no sufres para hacer la residencia. Y digo: ¿pero qué tiene que ver esto con la residencia? Me dice: no, nada, pero a ella le molesta que tú no tengas que tener una vida súper sufrida para estudiar, y eso no debe ser así. Entonces yo te voy a dar un consejo, no lo tomes a mal, pero Natalie, no te vayas en carro a la universidad, intenta irte en uniforme todos los días, no lleves ropa, no lleves bolsos de marca, no hables de tus viajes, no hables de lo que haces el fin de semana, habla lo menos posible, hazte notar lo menos posible. Te falta poco, yo sé que tú vas a poder. Y yo le digo: listo, profe, voy a hacerlo como me está diciendo. Me dice: no vayas a decirle a nadie que yo hablé contigo, que yo te comenté esto. Yo de todas formas, pues yo te estoy apoyando, yo no voy a dejar que te saquen, yo no voy a dejar que te hagan nada y tal. Y yo le digo: es que no me pueden sacar, yo tengo mis notas, yo me salí con muy buenas notas. Entonces empecé el mes más terrible de mi vida, todo el tiempo pensando que todo el mundo tenía un complot en contra mío, que por más que yo hiciera las cosas bien, nunca iban a estar bien. Empecé a irme en bus todos los días al hospital, teniendo mi carro parqueado en la casa. Empecé a quedarme callada lo más que pudiera, a no tener conversaciones en las cuales
me riera o se viera que estaba pasando un buen momento con mis amigos para que no tomaran eso como que yo tenía una vida muy relajada. Pero al mismo tiempo que voy tomando esa actitud, por dentro empiezo a sentir esa angustia, esa persecución, ese todo. Y veo que todo el tiempo me están atacando y atacando a ver cómo más hacerme caer. Llega el momento nuevamente de pedir mis 15 días de descanso del tercer año, que eran mis últimas vacaciones de la residencia, y básicamente yo tenía ese último, o sea, ese mes, ya llevaba 3 meses del tercer año, o eran en ese mes o yo las tenía que perder, porque si no eran en ese mes, no sé qué pasaba, pero perdía las vacaciones. Yo estaba súper estresada y de verdad necesitaba las vacaciones para verme con mi familia, para verme con mis abuelos, pues que ya también estaban pues mayores y yo necesitaba viajar a verlos. Iba a pasar los 15 días con mis abuelos en Barranquilla. Entonces empiezo a pedir mis vacaciones de la misma manera, de forma legal. Paso mi carta a la directora del programa, le digo: doctora, por favor, necesito que me firme las vacaciones. Y me dice: ahora estoy ocupada mañana. Ahora estoy ocupada mañana, y todos los días ahora estoy ocupada mañana, y no me firmaban mis vacaciones, Entonces cuando ya queda la última semana le digo: doctora, ya yo voy a comprar los tiquetes, porque si no, pues me voy a quedar sin tiquetes y necesito mis vacaciones. Si no son esta semana, pues ya las pierdo, entonces yo voy a comprar los tiquetes para tal fecha, por favor, le dejo la carta para que me la firme. Déjemela ahí. Me voy tranquila, compro mis tiquetes y tengo mis cosas organizadas para irme, y empiezo a sospechar que algo se está cociendo en la cocina de allá. Estoy en mi casa un sábado, yo viajaba el domingo, viajaba el lunes, viajaba el domingo, y un sábado estaba en mi casa descansando, y me llama la directora del programa como a las, 8 de la mañana, y me dice: necesito que se venga ya para mi consultorio. Le digo: listo, doctora, ya me cambio y voy para allá. Llego al consultorio y me tenía una encerrona programada. Estaba con un profesor que era pues su mano derecha, por no decir que su perrito faldero. Están los dos en el consultorio y me dicen: tengo al doctor fulanito acá como testigo de lo que vamos a hablar. Me dice: Natalie, definitivamente yo creo que usted no se merece ser dermatólogo, usted ni siquiera se merecía ser médico, usted no rinde, no sirve para nada, y creemos que usted no está preparada para graduarse, y ni va a estar preparada para graduarse en los próximos 8 meses que le faltan de residencia, 7 meses, 6 meses que me faltaban 7 meses que me faltaban de residencia. Entonces necesito que usted sacrifique sus vacaciones y se quede sus vacaciones en el servicio, reponiendo el tiempo que nosotros creemos que le hace falta para alcanzar logros que no ha alcanzado. Le digo: doctora, pero ¿cuáles son los logros que no ha alcanzado? Si mis notas hasta la fecha están en promedio 4.8 sobre 5. Me dice: Natalie, usted no está preparada, y nosotros pues, mejor dicho, la decisión es que usted no puede tomar sus vacaciones, pero le vamos a hacer un favor. No queremos que la universidad se entere, que la decanatura se entere de que usted se va a quedar en vacaciones, porque entonces le cobrarían los días adicionales, y no queremos que sus papitos incurran en gastos adicionales. Esa mujer que decía que yo era una niña pechichona, que mis papás tenían demasiada plata y que no nos preocupaba la plata, ahora de repente estaba preocupada porque mis papitos gastaran 15 días adicionales para pagar la universidad. Y dice: entonces no vamos a notificar a nadie, yo le voy a firmar sus vacaciones como si usted se fuera, pero usted se va a quedar acá castigada en el servicio, reponiendo tiempo y trabajando de más. Y lo mismo va a suceder cuando termine todos sus días. Se va a quedar un mes más haciendo residencia con nosotros sin notificar a la universidad. Ahí ya yo para ese momento venía preparándome del último mes. Yo sabía qué decisión iba a tomar y decidí decir no más. Dije no más. Le dije: yo estoy aburrida de esta residencia en la cual a mí no se me mide por mis conocimientos, no se me mide por mi actitud. En esta residencia a mí se me mide
por un factor que yo no entiendo, porque yo no entiendo usted por qué la ha cogido contra mí. Yo no entiendo aquí por qué hay preferencias con ciertos residentes y hay como un odio adquirido sin motivo con otros residentes como yo. Y yo veo que usted trata y califica diferente dependiendo de la persona. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Además estoy aburrida de verle la cara. Yo no puedo verle a usted la cara un día más, porque yo con lo único que sueño en mi vida es con que me digan que este lugar se acabó, que yo sueño que yo mañana me despierto y este lugar ya no existe porque estoy aburrida y no puedo más ni con usted ni con los demás, estoy mamada y yo no quiero volver a este servicio. Yo necesito irme de acá porque yo me estoy volviendo loca por su culpa, me estoy volviendo loca y no confío en nada de mí por su culpa. Usted me ha destruido a mí, no solamente como residente, sino como persona, y no puedo más con esto. Entonces yo no voy a quedarme estas vacaciones, yo me voy a tomar mi espacio y lo más probable es que después de mis vacaciones yo tampoco vuelva a este servicio porque no quiero verle más la cara. Usted me ha hecho odiar lo que a mí me apasionaba, que es la dermatología, y yo no estoy dispuesta a renunciar a mi sueño por su culpa. Entonces le digo esto. Ella se queda de una pieza, no se esperaba esa reacción de mi parte. Me dice: es que yo no sé usted de qué está hablando, no es mi culpa que otras personas como fulanito de tal, que voy a obviar su nombre también, pues yo sí pues les guardo un mayor aprecio porque hay gente que le ha tocado sufrir más en la vida, que para alcanzar esta residencia pues han tenido que pasar tragedias, mucho más trabajo, que no han tenido los recursos económicos. Usted ha tenido las cosas más fáciles. Y digo, pues eso no es mi culpa. Antes yo con las cosas tan fáciles como las he tenido podría haberme no esforzado tanto por llegar hasta donde estoy, no haber estudiado tanto, es más, no haber estudiado, pero yo decidí hacerme mi propio camino. A mí nadie me regaló el examen que hice para entrar a residencia, nadie me regaló el puesto de la entrevista. Yo hice mi entrevista sola, nadie intervino por mí, hice mi examen sola, nadie intervino por mí, hice mi carrera sola y nadie intervino por mí. Entonces yo no acepto que usted tome eso como un pretexto para tratarme mal. Me voy en un mar de lágrimas, llantos, gritos, un momento súper incómodo para ella, para mí, para la otra persona que estaba ahí presente. Me retiro y me voy de ese lugar. De ahí en adelante pues viene otro momento gris, y es qué voy a hacer con mi vida, porque la decisión que tomé al salir de ese lugar fue que yo no iba a volver. No iba a volver. Entonces empiezo a mirar qué puedo hacer. Lo primero que hice fue llamar a mis profes de la Universidad de la FUCS, contarles absolutamente toda la verdad de todo lo que había sucedido, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, incluyendo lo feo que yo hubiese podido decir, hacer y demás, para empezar de cero. Y les digo: profe, si me pueden ayudar, yo se los voy a agradecer con mi vida. Si no, pues yo voy a mirar qué voy a hacer, pero yo tomé una decisión, y es que yo no voy a volver al bosque. Pase lo que pase con mi vida, yo no voy a volver al bosque. Me dice: vente para tal lugar, y tenemos una conversación. De ahí en adelante llamo a mi mamá, le cuento lo sucedido, llamo a mi papá, le cuento lo sucedido. Para mis papás es un momento muy difícil, muy duro de aceptar. Me dicen: Natalie, por favor, no hagas esto con tu futuro. Si hiciste esto, si renuncias a ese lugar, a ti no te van a recibir en ninguna otra parte. Y le digo, mami, ya tomé la decisión, yo no voy a volver. Llega a la casa tranquila, luego vamos a hablar. Entonces me dejan descansar unos días, y en medio de mis vacaciones mis papás vienen a Barranquilla, donde yo estoy con mis abuelos, y deciden tener una conversación conmigo muy seria, y me dicen: Natalie, nosotros sabemos que tú puedes, tú tienes la fuerza, tú tienes la inteligencia, aguanta. Si ya aguantaste 2 años y tanto, aguántate los 7 meses que te faltan, salimos de esto y nos olvidamos de ese lugar. Les digo: mira, mami, yo te voy a pedir que no me insistas más en que vuelva, porque ya yo tomé la decisión de no volver. Porque en este momento de mi vida, yo no sé si soy capaz de terminar, o si cualquier día que voy de camino a la universidad me tiro de un puente, porque estoy mamada, mami, estoy cansada, estoy aburrida, estoy dolida, me siento
que no doy más y me siento que no puedo, o sea, me siento que no soy capaz de dar lo que ellos necesitan porque yo no sé ellos qué necesitan de mí. Ya yo no, mira, el esfuerzo físico ya lo di, el esfuerzo emocional también ya lo di y ya yo no puedo más, no puedo más, mami. O sea, yo espero que tú entiendas y que me perdones si tu hija no es la médica especialista en dermatología con la que tú soñabas, pero tienes la opción de tener una hija viva o de pronto de tener una hija muerta, porque yo no sé si pueda más con esto. Cuando yo le digo esto a mis papás, me dicen, renuncia, ya no más, hija, perdónanos, me abrazan, me dicen, perdónanos por tenerte en esto, por haberte presionado. Mi papá me dice, mándala a la verga a esa mujer, que se coma un cerro de lo que se tenga que comer, pero tú no tienes, mi hija no tiene por qué aguantarse esto, nosotros no tenemos por qué aguantarnos esto, tú eres una vieja súper capaz y sabemos que si no es aquí va a ser en otro lugar o que no sea, no nos importa. Ahí decido hacer la carta de renuncia a la universidad, la paso a la directora del programa y la paso al decano de la universidad. Al día de hoy, como unos 9 años después, yo no he recibido nunca en mi vida una llamada, un correo, nada de la universidad para preguntarme qué me sucedió a 7 meses de graduarme cuando yo tenía un promedio de 4.8, ¿por qué renuncié? O sea, a ella les importó 5, si me tuve que ir del país volada, si me sucedió algo dentro de la residencia, si me estaba muriendo de algún cáncer, no les importó ni 5, porque si ellos recibieron su plata, con eso se calmaron. Nunca la universidad hizo una investigación de mi caso, de por qué una residente a punto de graduarse se retira sin decir ni más palabras. Y al día de hoy siempre voy a resentir eso del acompañamiento y el seguimiento que hace la universidad a la salud mental o a la salud física, porque tampoco saben qué me pasaba, de sus estudiantes. Dios es grande, la vida es bella, con mucho esfuerzo y gracias a la ayuda pues, de los profes de la FUCS, a quienes les guardo un amor inmenso, un aprecio enorme y un agradecimiento infinito por el resto de mis días, pude pedir un traslado a la Universidad de la FUCS, aunque me retrasé un poco, no importa, 5, o sea, los años más felices de mi residencia se los debo a la FUCS, que me apoyaron, me acogieron como si fuera parte de su familia de siempre. Al día de hoy me hablo con mis profes como si fueran mis primos, mis tíos, como si fueran mis papás. Los adoro, todo el tiempo me preocupo por ellos y por el bienestar de mis compañeros y de mi programa de residencia, que para mí es y será la FUCS, a quien le debo mi título de dermatóloga, mi bienestar mental y la recuperación del terriblemente mal momento que pasé en el bosque. Y la persona que yo sé que sabe a quién me refiero, no sé qué piensa de su vida, sé que yo no fui la primera, yo nunca podré saber qué hice para que me odiara tanto, si era porque no sufría económicamente, si era porque tenía aprecio por la Universidad de la FUCS, pero igual yo le estaba dando todo lo que podía en el bosque, si es porque siempre tiene que tener a alguien maltratado, y esto lo digo porque sé que no soy la primera a la que maltrata y que siempre era como costumbre de ella tener a alguien a quien montársela para demostrar su poder, una cosa totalmente innecesaria porque es una dermatóloga con mucho conocimiento, pésima profesora porque esa no es la manera de enseñar, pero una dermatóloga con muchísimo conocimiento en el área de dermatología, y con eso era suficiente para ser respetada y admirada por todos sus estudiantes y residentes. No creo que haya llegado al momento en mi vida en el que la pueda perdonar, ni creo que haya llegado al momento en mi vida en el que le pueda desear cosas buenas a ella, porque lo que me hizo pasar a mí no se lo deseo absolutamente a nadie.
sentirse que uno no vale para nada, sentirse que uno no merece ni siquiera vivir, no se lo deseo a nadie. No sé ni cómo terminar este video, la verdad. Realmente es lamentable, supremamente lamentable que estudiantes de medicina, residentes que ya son profesionales, tengan que pasar por momentos como este, por maltratos psicológicos, físicos en muchas ocasiones. Y es mucho más lamentable que tengan que suceder casos como el de una persona que sienta la necesidad de quitarse la vida porque ya no se siente respaldada por nadie. Pero es una realidad que ocurre en muchísimas residencias de Colombia, es una realidad que ocurre desde hace tiempo, que sigue ocurriendo, pero que necesita parar. Es lamentable que personas como yo, hasta el día de hoy o hasta ahora que ya hubo un caso trágico, sintamos el respaldo o las fuerzas, la valentía de salir a denunciar nuestros casos también, porque si tal vez hubiésemos salido a denunciar nuestros casos con más tiempo hubiésemos podido evitar este hecho tan trágico. Pido perdón por no haberlo hecho antes.